A veces caemos en tiempos de sequedad espiritual, donde quizás no nos vienen las palabras para orar, donde quizás queremos hacer oraciones chiquitas pero sin poder. Cuando usted esté en una situación así, vaya a la presencia del Señor, refúgiese en la presencia del Señor, no para pedirle, sino para decirle: hay victoria en Cristo. Cada vez que usted esté pasando por una situación difícil, no comience a contarle al Señor: Señor, mira mi desgracia, mira cómo estoy, Señor, esta enfermedad, Señor, esta escasez, Señor, esta dificultad, Señor, las circunstancias del entorno. Vaya a la presencia del Señor y refúgiese en Él y dígale: hay victoria en Cristo. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos 8. Vamos a leer los versículos 1 y 2, pero le voy a pedir que se quede con su Biblia abierta, porque también luego vamos a ver un versículo del capítulo 7. Cuando usted tenga ya su texto listo, por favor me dan un amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios bendiga su palabra. El apóstol Pablo escribe Romanos 8, 1 y 2 como una respuesta a toda la condición de vida que nosotros encontramos narrada en el capítulo 7. Pasar de Romanos 7 a Romanos 8 es como escaparse de una celda oscura, de una prisión, y llegar a la luz gloriosa de Jesucristo. Nosotros vemos en el capítulo 7 a una persona que vive una vida sin Cristo, viviendo bajo la ley. Y quiero que vayamos a Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, 24. ¿Lo tenemos, hermanas? Amén. Ahí en Romanos 7, 24, nosotros leemos a una persona que desesperadamente grita: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este hombre era un hombre que estaba viviendo bajo la ley, queriendo agradar a Dios, pero estaba sujeto a la ley. Este fue el grito de un prisionero bajo la ley del pecado y de la muerte. No obstante, ese grito de desesperación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se desvanece, trae paz, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 8 declara que hay libertad para los que están en Cristo Jesús. Es por eso que todo creyente debe anclar su fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es una obra completa,
es una obra perfecta, es una obra para todos, sin excepción. Es una obra que trajo consigo la reconciliación de todos los hombres con Dios. Y ahí entramos usted y yo. El pago de nuestra reconciliación con Dios fue pago de muerte, y de muerte de cruz. La manera más humillante de morir. En Cristo, usted y yo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y quiero que vaya conmigo a Efesios 1:3 para que leamos este versículo que es una fortaleza para la vida de cada uno de nosotros. Efesios 1:3. Y dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Amén. Recibamos esa bendición. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual, pero al observar y al escuchar a algunos creyentes, nos damos cuenta que no siempre están viviendo la vida de plenitud en Cristo. Y esto quizás por considerarse inmerecedores de esa vida, inmerecedores de la gracia de Dios. A veces son creyentes fluctuantes y creen en el perdón de pecado, pero cuando llegan los tiempos difíciles, cuando llegan esos tiempos de prueba, flaquean y no viven conforme a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Dejan de vivir conforme a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Encontramos otro tipo de personas también, de creyentes, que van creciendo en su fe, cree en la gracia de Dios, cree en la vida eterna con Cristo allá en los cielos, pero ¿sabe qué? Ahora, hoy y aquí no viven la vida de abundancia que Jesús nos trajo. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no habla de abundancia material, nos está hablando más bien de abundancia, de gozo, de paz, de amor, todo eso que tiene que permearse en nuestras relaciones. Y en nuestras relaciones, no solo entre nosotros, en nuestras relaciones entre Dios. Mi comunión con Dios tiene que estar llena de gozo, de paz, de amor. Pero también en mi comunión con mis hermanos, en mi comunión en mi familia, tiene que estar esa bendición espiritual que todos hemos recibido. Los creyentes tenemos esta gran verdad bíblica. Debe de ser como nuestro asidero en todo tiempo. Ahora pues, esta verdad usted debe de repetirla, usted la debe de memorizar. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué pasa? Muchos no la creen. Y nos encontramos entonces que solamente hay dos tipos de personas. Las que están en Cristo, las personas que están en Cristo y las que están fuera de Cristo. Las personas que están en Cristo y las que están fuera de Cristo. Hoy es un buen momento para que nosotros, a partir que escuchamos el mensaje, vayamos pensando cómo estoy. ¿Estoy en Cristo o estoy fuera de Cristo? Y cuando dice que no hay condenación, aquí en este texto nosotros tenemos que entenderlo como un término judicial.
que se refiere a ese juicio que baja del tribunal del cielo. No hay condenación, no habrá juicio. Es una palabra que tiene una connotación de juicio. Dios condena a los que practican el pecado. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, encontramos entonces que el pecado estuvo en el pasado, estuvo presente en el pasado, está hoy y estará en el futuro. Pero para cada una de esas situaciones, Dios tiene una palabra. En el pasado, la Biblia narra el diluvio como consecuencia de una condenación, de un castigo de Dios. También menciona a Sodoma y Gomorra, otro evento del que muchos y casi todos conocemos a causa de un castigo de Dios. El juicio que recibieron las 7 naciones de Canaán, el juicio que Dios trajo a los reinos del norte y del sur de Israel, aun cuando era el pueblo de Dios, Dios trajo juicio para esos reinos del norte y de Israel. Y también encontramos la misma destrucción de Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento, y solo por mencionar un caso, también encontramos la condenación que Dios trajo a Ananías y Zafira. Esa es la condenación pasada y podemos escudriñar más en las Escrituras. La condenación presente. ¿Cuál es la condenación presente? La condenación presente es la ira de Dios. Y quiero que vayamos a Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para conoceros y comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La ira de Dios, dice la palabra, que se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el futuro, la condenación será un juicio repentino y de castigo final. Cuando nosotros leemos en la palabra, Dios se revela, no está hablando de Dios se reveló, Dios se revelará, Dios se revela en tiempo presente. En el futuro, la condenación será un juicio repentino y de castigo final. Jesús volverá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa cita usted la encuentra en 2 de Tesalonicenses 1:8 y 9. La condenación es un destino terrible y temible. Y Hebreos 10:31 nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Nosotros podemos escuchar de condenación en el pasado, podemos escuchar de condenación en el presente, podemos escuchar de condenación en el futuro, pero usted y yo que estamos en Cristo no entramos en esa categoría. Entonces, la gran pregunta que cada uno debemos de contestarnos es: ¿por qué encontramos creyentes que se sienten con culpa y condenación si su palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Voy a darles 5 razones por las que posiblemente estas personas están siendo influidas y por eso no están viviendo esa vida de plenitud que Dios tiene para ellos. Primera razón es por no conocer bien el plan de salvación. A veces solamente decimos soy salvo por gracia, pero no conocemos bien todo ese plan de salvación y nos quedamos ahí como creyentes, como personas que ya hemos aceptado al Señor, pero muy tímidos, no entramos en el gozo del Señor. Cuando Jesús dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo para abrirnos el acceso directo al Padre. Con la salvación, con su muerte en la cruz del Calvario, Cristo abrió un mejor camino para llegar al Padre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a veces, por no creer en ese plan de salvación completo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ahora tenemos ese acceso directo al Padre en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia donde usted esté. Usted puede elevar una oración y estará entonces entrando a la presencia del Señor. Otra de las razones es por dudar que Cristo le ha hecho justo y santo. A veces entonces creemos que fuimos salvados, que todos esos pecados del pasado fueron perdonados, pero no creemos que Jesús nos transformó en personas justas y santas. Dice su palabra que Él nos ha hecho justos y santos. Y entonces vemos que la gente, creyentes que no creen en esto, creen que todavía dentro de ellos hay algo de maldad, algo que no les hace merecer la gracia. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Nada se compara con la eficacia de la sangre de Jesucristo, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Todo eso que usted recuerda de su pasado y que le impide sentirse como una persona santa, justa, que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo lo ha borrado, lo ha lavado. La sangre de Cristo lo ha trasladado de esas tinieblas de su pasado a su luz admirable. A veces, cuando buscamos una vida de perfección separada de Dios, a veces nosotros como creyentes, entonces, ahora soy salvo por gracia y luego comenzamos a vivir una vida en la que queremos vivir en integridad, pero en nuestras capacidades, que queremos ser honestos en nuestras capacidades, en nuestro propio esfuerzo. Y dice su palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros estamos buscando una vida de perfección, separado de Dios, caemos siempre en frustración. Caemos en culpa cuando no logramos las expectativas, cuando no logramos alcanzar eso que queremos lograr en nuestras propias capacidades. Nos frustramos, nos decepcionamos por no fortalecernos en el poder
de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra de las causas es al escuchar a Satanás acusándole. Satanás, dice la palabra del Señor, es el acusador de los creyentes. Y entonces él puede decirte, él puede enviar algo a tu mente y decirte, tú no eres digno. Eso que hiciste es tan horrible que no tiene perdón. Eres culpable. ¿Te acordás de aquello? Eso te hace culpable. No mereces perdón. Otras veces podrá decir, eres un fracaso. Eres un inútil. O quizás nos dice, ¿qué te hace creer que irás al cielo? Otras veces dirá, no calificas. Estás en condenación y no calificas para lo que tú anhelas. Tú no puedes vivir una vida correcta. Siempre vas a fracasar. No tienes el respaldo moral para ser un líder en la iglesia. No tienes el respaldo de Jesucristo para poder llevar una vida de fe, una vida de servicio. Y de muchas maneras el enemigo nos ataca. A veces en nuestros pensamientos, a veces a través de otros emisarios. No puedes recibir dones. Tú no eres digno. No tienes la capacidad para ejercer un don. Y de muchas otras maneras, el enemigo manda mensajes a nuestra vida que no nos permiten vivir esa vida de plenitud, esa vida con la que Cristo nos ha hecho libres. Y número 5, al no aceptar por fe el perdón completo. Nosotros a veces aceptamos el perdón de algunos pecados y decimos, sí, creo que el Señor me lo perdonó, pero aquello que es tan terrible, aquello tan feo, no creo que el Señor pueda perdonármelo. Soy tan sucio, soy tan indigno y cosas así que vienen a nuestra mente. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor para su vida el día de hoy es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted ha estado viviendo bajo esos ataques, bajo esa influencia de Satanás. Sépalo y grábeselo en su mente y memorice este texto, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces ahora el dilema es, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo para usted, para mí, para todos los creyentes? En Cristo, estar en Cristo significa que el creyente ahora vive, el creyente permanece, el creyente actúa y el creyente reposa en el reino de Jesucristo. No hay otra manera de estar en Cristo más que vivir, permanecer, actuar y reposar en el reino de Jesucristo. Es tener esa convicción de que yo soy de Cristo. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos esa convicción y podemos decir con firmeza y mucha certeza, yo soy de Cristo? Amén, ¿verdad? Estar en Cristo también es estar en ese lugar, en la quietud de su presencia. Se convierte en un estilo de vida. Estar en Cristo es estar continuamente en la presencia de Dios, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis oraciones, con la lectura de la palabra, con mi ayuno. A veces... Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros.
1. A veces caemos en tiempos de sequedad espiritual, donde quizás no nos vienen las palabras para orar, donde quizás queremos hacer oraciones chiquitas pero sin poder. Cuando usted esté en una situación así, vaya a la presencia del Señor, refúgiese en la presencia del Señor, no para pedirle, sino para decirle: hay victoria en Cristo. Cada vez que usted esté pasando por una situación difícil, no comience a contarle al Señor: Señor, mira mi desgracia, mira cómo estoy, Señor, esta enfermedad, Señor, esta escasez, Señor, esta dificultad, Señor, las circunstancias del entorno. Vaya a la presencia del Señor y refúgiese en Él y dígale: hay victoria en Cristo, hay victoria para mi situación, hay victoria para mi necesidad, hay victoria para mi enfermedad, hay victoria para cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo también se describe, la podemos describir como una unión con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a ese Jesús que se ha convertido en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a causa de esa unión, entonces estar en Cristo es reflejar a ese Cristo que usted y yo llevamos dentro de nosotros. Es allí, en la quietud de su presencia, donde nosotros entonces estamos recibiendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Es allí, en la presencia del Señor, donde nosotros estamos recibiendo victoria y estamos recibiendo transformación. De manera que luego, cuando salimos de su presencia y comenzamos a movernos en medio de nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Podemos reflejar a ese Cristo que vive dentro de nosotros. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Amén. Estar en Cristo trae victoria para nuestras vidas. Al escudriñar las Escrituras, nosotros vemos que la Biblia contrasta, nos la presenta ahí. Nuestra nueva vida en Cristo con nuestra antigua manera de vivir. Por eso debemos de leer la palabra. La vida antigua se conocía por la desobediencia, y mire cómo lleva un hilo conductor. Se conocía por la desobediencia, luego de la desobediencia viene el pecado, luego del pecado la condenación y luego la muerte espiritual. Ahora nuestra nueva vida en Cristo se conoce por la salvación. ¿A dónde inicia nuestra nueva vida en Cristo? En la salvación, en la vida en el Espíritu, en la gracia abundante, en la justicia, en la santidad y la vida eterna. Mira el proceso, la salvación. Luego de la salvación comenzamos a andar en esa nueva vida, la que es la vida del Espíritu. Recibimos esa gracia abundante de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia para los hijos de Dios. Él nos transforma. Luego de su gracia tenemos la justicia. Y a medida de la gracia y esa justicia de Dios, poco a poco usted y yo nos vamos encaminando en la santidad y la vida eterna. La santidad que nos lleva a la vida eterna. Dice su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Los que están en Cristo no andan en los deseos de la carne.
no andan a lo que su humanidad les dicta. Por el contrario, los que están en Cristo prestan mucha atención a lo que el Espíritu dice a su espíritu. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, su Espíritu vino a nosotros. Y es a través de su Espíritu que vino a nuestro espíritu. No vino a su cuerpo, no vino a su alma, vino a su espíritu. Es a su espíritu a quien Él le habla. Romanos 8:2, que ya lo leímos, dice: porque la ley del Espíritu me ha librado del pecado y de la muerte. Hay una alabanza que dice: hay momentos que no deberían terminar. ¿Cuándo? Cuando tu espíritu, Señor, se funde con el mío. Nosotros tenemos que anhelar esos momentos en la quietud de su presencia. Entre a la quietud de la presencia del Señor y solamente dígale: no hay condenación para los que estamos en Cristo, hay victoria en Cristo. El Espíritu del Señor viene a nuestras vidas y entra en comunión con nuestro espíritu. Él habla a nuestro espíritu. Él nos guía. Él nos redarguye. Él nos muestra la senda que debemos de seguir. Y todo eso lo hace hablando a nuestro espíritu. Si usted y yo escuchamos la voz del Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu, si escuchamos esa voz atentamente y obedecemos su voz, no podemos quedarnos solamente en escuchar. Si escuchamos y obedecemos su voz, somos librados del pecado y de la muerte, porque la ley del Espíritu me ha librado del pecado y de la muerte. Y cuando nosotros entonces meditamos y decimos: ¿y cómo funciona esto? De esa manera funciona. El Espíritu de Dios, su Espíritu hablando a nuestro espíritu. Esa es la parte de Dios. Esa es la parte que Él hace hablando a nuestro espíritu. ¿Cuál es nuestra parte? Escucharlo atentamente y obedecer. Y entonces somos librados del pecado y de la muerte. Dice Jeremías 29:11 que los pensamientos de Dios para su vida son pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que usted espera. ¿Y cuál es ese fin? Todos anhelamos una vida eterna con Cristo allá en los cielos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que en esta tierra todos somos pequeños luchadores, pero no estamos solos. Tenemos dentro de nosotros la ayuda y el consuelo del Espíritu Santo. ¿Fallaste? Vuelve a Él. ¿Fallaste? Vuelve a Él. En la quietud de su presencia. Vuelve a Él. Busca su consejo, escucha y obedece. ¿Fallaste? Vuelve a Él. Cada vez que fallamos, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Ninguno de nosotros puede decir que no fallamos, que no cometemos pecado. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros decimos eso, estamos haciendo a Dios mentiroso. Entonces, cada vez que falles, busca su consejo, escúchale y obedécele. ¿Has caído en desánimo? ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles donde el desánimo llega a nuestras vidas? Yo he pasado por esos tiempos de desánimo. En esos momentos de desánimo debemos de recordar que su espíritu te anhela. El Espíritu de Dios te anhela.
¿Estás desanimado? Ahí está el Espíritu de Dios anhelante. Solo tienes que humillarte ante Él y decirle: Señor, hay victoria en Cristo. Quiero vivir esa libertad con la que Cristo me hizo libre. Y entonces inmediatamente Él comenzará a ayudarte. Él comenzará a redarguirte. Él comenzará a darte fuerzas. Él comenzará a transformar esa situación de desánimo. ¿Sientes culpa y condenación? A veces sentimos culpa, ¿verdad? A veces sentimos culpa. A veces hacemos cosas y después decimos: ay, ¿para qué le contesté así? Ay, ¿por qué no hice tal cosa? Ay, ¿por qué hice esto? Y sentimos culpa porque tal vez es algo con lo que venimos luchando. Y decimos: ay, otra vez. Y nos sentimos condenados. Venga la presencia del Señor. Venga la presencia del Señor. Dice Colosenses 2:14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta, un decreto que estaba contra nosotros, que era de condenación y de muerte, y nos era contraria, pero Jesucristo la quitó de en medio, clavándola en la cruz. En la cruz quedaron clavados todos esos decretos que lo acusan a usted, que le ponen culpa, que lo hacen sentir culpable, que lo hacen sentir condenación, que lo hacen sentir que es un creyente y que no puede, porque flaquea, porque de pronto tiene estados de ánimos que no son los que usted deseara tener. Busque el consuelo de nuestro Señor Jesucristo en la quietud de su presencia. Cuando yo estuve con COVID 2 veces, un año, y al año siguiente la segunda vez, yo me agarré de la palabra del Señor. Y cuando tenía esos momentos que no podía respirar, yo le decía: eres mi respirar. Y a veces no me podía salir la voz, pero en mi mente y en mi esfuerzo yo le decía: Señor, eres mi respirar. Y respiraba, porque hay victoria en Cristo. Señor Jesús, tú eres mi respirar, le decía yo. Y ahí, cuando estaba, en la segunda vez, cuando estaba boca abajo y respiraba, yo decía: hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Y me afiancé de esa palabra: hay victoria en Cristo. ¿Y por qué hay victoria en Cristo? Porque dice su palabra que en su muerte, por sus llagas, Él llevó todas mis enfermedades. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Entonces yo comencé a decir: hay victoria en Cristo, porque Cristo ya llevó esta enfermedad. Y comencé a decir: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jesucristo. Y comencé a decir: hay victoria en Cristo, porque Él ya pagó el precio. Si usted está en una situación muy difícil en su matrimonio, Cristo ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio. Esa situación no viene de otro lado más que de las huestes celestiales de las tinieblas. ¿Y qué dice la palabra? Hay victoria en Cristo, porque Cristo derrotó esas huestes de las tinieblas en la cruz del Calvario y los expuso. Entonces usted es una persona que tiene que decir: hay victoria en Cristo para mi enfermedad, hay victoria en Cristo para mi matrimonio.
Si usted está viviendo escasez, si usted está en una crisis económica, usted diga: hay victoria en Cristo, porque dice su palabra que Él se hizo pobre para que nosotros gocemos de toda bendición. Entonces vaya a la presencia del Señor y diga: hay victoria en Cristo para mi crisis, hay victoria en Cristo para mi necesidad. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. Todo eso lo recibimos cuando recibimos a Jesucristo. En esta mañana, yo quiero decirle que hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. En Cristo hay victoria. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Dios quiere, Dios anhela que el resto de su vida en Cristo sea un canto de victoria. Dios anhela, Dios desea que el resto de sus días, que el resto de su vida, de ahora en adelante, si no ha sido así, sea un canto de victoria. Un canto de victoria. No importa cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo, usted diga: hay victoria en Cristo, porque Cristo ya pagó el precio. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Hay victoria en Cristo. Usted puede ir manejando su carro y pensando en una situación difícil que esté viviendo, y ahí donde va manejando usted puede decir: hay victoria en Cristo. En Cristo hay victoria. Usted está meditando, usted está afligido por una circunstancia, una situación difícil. Ahí donde está, cabizbajo, comience a decir: hay victoria en Cristo. En Cristo hay victoria. Nosotros en Romanos 7 escuchamos el grito de un hombre desesperado, un hombre que había hecho todo en la carne, que había hecho todo conforme la ley, pero no encontraba la libertad que anhelaba, esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y este hombre decía: miserable de mí. A veces nos sentimos así: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta situación? La respuesta es: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Por el contrario, hay victoria en Cristo. En Cristo hay victoria. Amante Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que bendice nuestras vidas, Señor, que nos inyecta, Señor, de tu poder, que nos inyecta, Señor, de tu fe, que nos inyecta, Señor, de esa seguridad que tenemos al estar en ti. Padre eterno, te pedimos a esta hora que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, para que podamos entrar en ese lugar, en la quietud de tu presencia, Señor, y sentir el abrazo tuyo, sentir tu regazo, sentir tu consuelo, sentir tu ayuda, sentir tu consejo, Señor. Porque te decimos: hay victoria en Cristo. En esta situación que tengo, Señor, hay victoria en ti. Yo creo en esa victoria tuya. Yo creo en esa victoria que tú me das, porque ese es el anhelo tuyo, que yo viva la vida de victoria, la vida de libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Padre amado, yo te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de los que están en esta congregación el día de hoy. Padre eterno, yo te pido, Señor, que a cada familia que es representada, Señor, tú les influyas, tú influencias en ellos, Señor, tú los traigas a ti con cuerdas de amor, para que puedan entonces tener una vida de victoria, que el resto de sus días sea un día de victoria.